Muy buenas tardes y muchas gracias, Máster Jessica Yagual, por haber aceptado hacer la entrevista para mi asignatura de mi maestría en Educación con mención en Orientación Educativa y Neurodiversidad. ¿Ya? Vamos a proceder directamente con las preguntas. La primera pregunta que tenemos para usted es, a lo largo de su trayectoria profesional, ¿ha cambiado la forma en que las instituciones educativas comprenden la discapacidad y la diversidad en el aula? ¿Qué diferencias percibe entre los enfoques de hace 10 años y los actuales? Bueno, hola, ¿cómo estás? Miss Yulexi, un gusto ayudarte. Bueno, en cuanto a tu pregunta, claro que ha cambiado, es notorio. Pues hace 10 años decíamos que la inclusión, niños con diferentes discapacidades, solamente los trabajaban personas especializadas, incluso los desviábamos para lugares netamente especiales. Pero ahora va con la inclusión y con toda la campaña que se está viviendo por el Ministerio de Educación y la socialización en torno a la unidad, a todo el entorno educativo, a la comunidad educativa, podemos decir que ya en las aulas de clase existe la inclusión de estos niños. Ya, listo. Muchas gracias por su respuesta. Vamos con la siguiente. Desde su experiencia, ¿cómo distingue usted una necesidad educativa específica que requiere apoyos particulares dentro de su aula de clases? Bueno, lo primero que es la observación. Como docente, nosotros observamos al niño en su proceder, en su comportamiento, en su hablar, en todo su desenvolvimiento. Esa convivencia diaria es lo que a nosotros nos da como respuesta de que algo está pasando. Nos enciende el foco de que algo está pasando. Y luego de que ya hemos detectado, conversamos con la familia y llegamos a un acuerdo si es que el caso amerita. Pues si no, seguimos observando y con el diario vivir con los estudiantes, pues descartamos o procedemos. Listo. Listo. Es muy importante inclusive lo que dice la observación, que es ya que ustedes como docentes están en constante contacto con el niño, entonces tienen las Así es, facultades para poder detectar algo claro. que sea inquietante dentro de los niños. Claro, nosotros nos enciende esas alarmas, sí, esas antenitas, cuando nosotros observamos algo que está pasando con algún estudiante, algún niño o alguna niña. Listo, vamos con la siguiente. Dice, en su práctica diaria, ¿ha observado estudiantes con características asociadas al TDAH, al autismo o la dislexia? Más allá de las dificultades, ¿qué fortaleza o potencialidades ha identificado en estos niños? Bueno, en toda mi experiencia yo creo que sí me he encontrado con estos tipos de niños, con este tipo de capacidades. Por ejemplo, los niños con TDAH, ellos suelen ser muy inteligentes, ellos suelen ser demasiado creativos, ¿no verdad? Y los niños con dislexia tienen el problema en la escritura, pero tienen la facilidad de resolver problemas matemáticos. Entonces aquí hablamos de las inteligencias múltiples, ¿no es cierto? Pues tienen falencias en ciertos aspectos, en ciertas habilidades, pero en otras ellos se desenvuelven a maravillas. Entonces aquí es donde nosotros como docentes aplicamos, recordando que todos los niños no son iguales, todos los niños son un mundo diferente y como docentes debemos de trabajar con cada uno de ellos, sobre todo con estos tipos de estudiantes, ¿no es cierto? Y qué importante se vuelve reconocer justamente eso, las potencialidades de los niños para poder trabajar a partir de ellos, a pesar de que tengan Claro, alguna dificultad en algún área en específico, pero podemos avanzar con ellos a partir de lo que sí pueden, de así lo que son es. capaces. Listo. Tenemos la siguiente pregunta es, ¿considera que el sistema educativo valora suficientemente las diferentes formas de aprender y las múltiples inteligencias? Bueno, en ciertos aspectos sí, sí los valora. Este, Nosotros como docentes, bueno, estamos encaminados a observar al estudiante, ¿no?
y ver las potencialidades de cada uno de ellos. Nosotros también debemos de encontrar en ellos en qué es lo que ellos tienen esa falta y debemos de potenciar, porque si hablamos de inteligencias múltiples, decimos implementar recursos adecuados, implementar estrategias para que poder ayudarles en este proceso de aprendizaje. Y bueno, en la actualidad, claro está que a las escuelas les falta un poquito lo que es la implementación de recursos didácticos, pero el docente debe ser muy creativo. No nos dan, pero nosotros podemos crear con diferentes recursos, no solo estar atenidos a que nos den, ¿no? Crear y con ellos trabajar, con cada uno de estos niños, en este caso, incluirlos, ¿no? Incluirlos y trabajar con el grupo para sacar adelante este grupo. Listo. Tal vez nos podría dar algún ejemplo de alguna experiencia en donde haya tenido que adaptar su enseñanza a la diversidad que tenga en el aula. Bueno, en el caso de una experiencia, tuve la oportunidad de trabajar con un estudiante el año pasado, precisamente el año pasado, ¿no? El niño venía de un hogar que es criado con abuelos. No existen padres. Abuelos, hablo de personas de tercera edad. Niño pandemia, estuvo encerrado toda pandemia y luego de la pandemia seguía encerrado porque, como decíamos, criado con abuelos, ¿no? Llegó a clases, el niño dificultad del lenguaje, eh, falta de comprensión al momento de preguntar. Le preguntaba cómo se llamaba, no me decía cómo se llamaba, cuántos años tiene, ni noción de la edad que tenía. Entonces yo pensé, me preocupé, yo dije, bueno, se me activaron las antenitas, yo digo, un posible caso de pasar informes, ¿no? Seguí, como fue al inicio del año, seguí con la observación, trabajando con él, conversé con la abuelita, me contó del caso de que vivía con ellos, no con sus padres, y que el niño no había socializado para nada en ningún momento con niños. Entonces, igual, hice un escrito, le comento que hice un escrito, le pasé a DESE en ese entonces, con la psicóloga que nos visitaba eventualmente, pero no se hizo nada, ¿no? En vista de que no tuve esa acogida de parte de ese entonces del departamento de consejería, entonces lo único que yo procedía con él, empecé a conversar mucho con él, hacerle preguntas para que él me pudiera hablar o darle esa seguridad para que él se expresara. Entonces, y también darle un poquito de cariño y de seguridad y confianza. Él empezó a hablarme, ya llegamos a un tercer trimestre, el niño desenvolvió así, porque yo pensaba que aparte de eso, él iba a tener problemas de aprendizaje, porque no me reconocía colores, no me reconocía números, nada. Pero en un tercer trimestre el niño así, se subió como la espumita. Él empezó a hablar, me entendía ya las preguntas, ya empezaba como que a razonar. Y le digo, fue una ventaja que este año me volviera a tocar el mismo grupo. En este año estoy trabajando con el mismo grupo. Ya el niño razona, el niño reflexiona, habla y está muy bien. Entonces, mire, lo que tuve que emplear con el niño fue confianza, seguridad y mucho cariño. Bastante cariño con él y el niño pudo seguir y está avanzando muy bien, muy bien. Listo. Excelente, excelente experiencia. Tenemos la Sí, siguiente muy linda pregunta. experiencia. ¿En qué medida cree que el entorno escolar, lo que incluye la metodología, el clima del aula, la organización de la escuela, influyen en el desempeño y la funcionalidad de un niño con diversidad funcional? ¿En qué medida? Bueno, en el entorno escolar influye de manera decisiva en el desenvolvimiento porque como yo le dije, muchas veces las barreras no están en el niño, sino en el entorno, es en el entorno. Eh, una clase organizada, marcar una rutina diaria,
metodologías activas, estrategias innovadoras, marca la diferencia para que estos niños puedan fortalecer y puedan desarrollar efectivamente en este proceso de aprendizaje. Listo. Seguimos. ¿Cuál considera que es el rol ético y profesional del docente frente a un estudiante que presenta diferencias significativas en su desarrollo o en el aprendizaje como tal? Bueno, el docente tiene demasiada responsabilidad de garantizar un proceso de enseñanza y aprendizaje de calidad y calidez para todos los niños y niñas, eh, evitando de todas las maneras algún tipo de discriminación o de exclusión, sobre todo con los niños que estamos precisamente hablando, ¿no es cierto? Eh, Debemos de estar en un constante actualización, permanecer actualizados, trabajar en equipo junto con DESE, con autoridades. Ya depende mucho de nosotros como docentes marcar la diferencia. Y justamente, qué importante se vuelve en estos momentos, en la actualidad de nuestro sistema educativo, el mantenernos actualizados, buscar nosotros mismos el conocimiento, ir adaptándonos nosotros mismos a las nuevas necesidades que va adquiriendo el sistema educativo. Así es, mi estimada, sí, porque muchos estamos esperanzados de que nos llamen para actualizarnos, pero no nosotros mismos, de nuestra decisión, venga, vamos a actualizarnos, porque la educación es constante cambio, usted mismo está diciendo. Hace 10 años no hablábamos de este tema, inclusión, no hablamos de la diversidad, pero ahora sí, muchos de los docentes se quedaron estancados en esa era de hace 10 años. Entonces ahora en estos cambios, en estos niños, pandemias, no saben cómo desenvolverse. Se atan de pies y manos y no sabemos cómo proceder. Pero con actualizaciones, esta campaña de concientización que se está haciendo sobre lo que es la inclusión y la diversidad, entonces estamos nosotros allí actualizando con temas y estrategias innovadoras pues, para trabajar con ellos. Listo, entonces continuamos con la siguiente. ¿Cómo identifica señales de alerta en un niño? ¿Cómo aborda la comunicación con la familia? ¿Qué estrategias puede utilizar para promover una corresponsabilidad real entre la escuela y el hogar? Bien, lo primero que yo haría sería crear un ambiente de confianza, de seguridad, de claridad, de diálogo, ¿no es cierto? Porque no voy a ir directamente con ellos, mire, pasa esto, no. De proceso, de espacio. Luego de que ya he creado un ambiente de confianza, empiezo yo a dialogar, qué es lo que he observado, qué es lo que he visto el proceder del estudiante o de la estudiante. Luego de eso, pregunto cómo es el desenvolvimiento en casa del niño. Incluso puedo llegar a preguntar cómo fue su etapa de gestación, cómo fue su etapa, sus primeros años de vida en casa. Entonces, porque muchas veces influye eso en el desenvolvimiento en el aula de clase de cada niño y niña. Luego de eso, luego llegamos a un acuerdo, llegamos a un mutuo convenio, como que se dice, para luego proceder. Claro está que incluso si el caso lo amerita, puedo llegar incluso a aconsejarles que visiten o que se acerquen para una evaluación especializada, si es que el caso lo amerita y si que ellos dan la oportunidad, ¿no? Pues si no, a partir de eso podemos trabajar colaborativamente, tanto en familia, en casa, en el hogar, como en la escuela, para las estrategias que se van a aplicar tanto en la escuela se apliquen en la casa y así poder sacar adelante al estudiante. Claro, y qué importante es la corresponsabilidad justamente que debe existir entre la familia y la institución, Y es. porque es un trabajo mancomunado definitivamente para poder obtener resultados positivos. Listo. Continuamos.
Desde su experiencia, las decisiones relacionadas con adaptaciones, derivaciones o apoyos suelen estar fundamentadas técnicamente. ¿Qué desafíos ha enfrentado en este proceso? Bueno, en este caso le podría decir, como trabajamos con niños de inicial, de primer año base, no solemos derivar, pero pienso yo que derivamos por otros aspectos, ¿no? Como por faltas o como por retiros, entonces más no por problemas de inclusión o por problemas de exclusión, ¿no? Pero sí, pienso que para proceder se debe tener una observación sistemática de informes técnicos, debemos trabajar en conjunto, asimismo con psicólogas, con DS, con autoridades, directoras, todo eso para que la institución pueda lograr llegar a eso. La institución, claro, está respaldada con DS, pueda llegar a estos niños y pueda sacarlos adelante, ¿no? Recordemos que anteriormente no se derivaba, no hablábamos de derivación, ¿verdad? Pero ahora sí tenemos esa ayuda que es la parte de DESE que nos facilita el proceso o nos direcciona, nos aconseja, como quien dice, para llevar este proceso de estos niños, este proceso de aprendizaje de estos niños con discapacidades, seas asociadas o no, pero también podemos decir que también hablamos de inclusión, también ustedes nos direccionan a esa inclusión de los niños en cada aula de clase. Listo, continuamos. ¿Qué importancia le otorga usted a la detección e intervención temprana en educación inicial? ¿Podría compartir alguna experiencia en donde actuar de manera preventiva haya marcado una diferencia significativa? Bueno, es muy importante la detención a esta edad temprana, pues estos primeros años es donde el niño se desarrolla integralmente, ¿no? Potenciar ese desarrollo y detectar algo que está pasando con ellos podría llegar a incluso a revertir si es posible, ¿no? Si no, llegar a detectar tempranamente para que pueda llegar, ser atendido en una forma oportuna. Si hablamos de una experiencia, le comento que tuve la oportunidad de trabajar hace muchos años atrás con un estudiante que él llegó y no relacionaba con los compañeritos, no relacionaba, yo no entendía por qué. eh, Se le dificultaba al momento de trabajar, de observar, entonces de observar así láminas, no me ayudaba describiendo, incluso no me hablaba, pero no era porque no tenía problemas de lenguaje, lo escuchaba ciertas veces, hablaba muy bien, pero no hablaba conmigo y tampoco relacionaba con los estudiantes. Entonces, con los compañeritos, hablé con los padres, hablé en ese entonces con los padres, les sugerí una evaluación especializada en la cual el niño fue atendido. Entonces, una vez que ya lo vio el especialista, me trajeron el informe, claro está, y me indicaron de qué manera o qué es lo que le estaba pasando, ¿no? No estamos hablando de un TDAH ni no, sino que era una falta de confianza que tenía el niño, como era nuevo y todo eso, pero sí tenía algo en el problema de visión. Entonces yo ya empecé a trabajar con láminas más grandes, empecé a adaptar el grado con láminas más grandes para que le facilite la visión. Le logré trabajar ya con más material concreto, más cerca en su mesa. Entonces, y empecé a trabajar más individualizadamente.
Entonces creamos un ambiente más de confianza y el niño solito fue desarrollando su lenguaje, hablaba más, empezó a jugar con sus compañeritos y bueno, entonces llegando a un segundo trimestre fue entonces, empezó a utilizar anteojos, entonces él ya era un niño como todos, ¿no? Entonces, imagínense que yo no me hubiera dado cuenta, el niño tal vez me dijeron que incluso la miopía que él despertaba podría ser, se revertía si es que el niño estaba en un constante, este, tratamiento, ¿no? Y hacía los ejercicios que le mandaba su especialista. Y bueno, parece ser que sí lo logró porque muchos años después lo logré ver y ya no utilizaba anteojos. Quiere decir que sí se logró lo que se esperaba. Y el muchacho, o bueno, ahora ya un jovencito, me saluda muy atentamente después que no me quería ni hablar. Y bueno, en ese entonces sí, con mucho cariño yo lo recuerdo a el niño. Listo, y gracias por compartir esa experiencia. Y para finalizar, la última pregunta. Si tuviera que dar alguna recomendación a futuros docentes sobre cómo asumir una postura ética, crítica y proactiva frente a la diversidad funcional, ¿qué les diría y por qué? Bueno, yo le diría que en cuanto a la diversidad, que no lo vean como un problema, porque muchos se asustan que, ay, la diversidad y no, que los niños, bueno, no es un problema, que lo vean más bien como una forma de enriquecer nuestra experiencia laboral, sería más enriquecedora para nuestro profesionalismo, ¿verdad? Ya que como estábamos hablando hace unas preguntas atrás de actualizaciones, de de mantenernos ahí al día con todos estos cambios, sería ese mi consejo para los docentes, de que esto sería es una oportunidad para enriquecer nuestra experiencia educativa. Listo, estimada Jessica. Muchas gracias. Le agradezco demasiado por haber participado en esta entrevista. ¿Alguna otra cosita como usted se quiera despedir? Bueno, yo sí te agradezco mucho porque me hayas considerado aquí en tu entrevista. Bueno, es un tema muy bonito, la diversidad, la inclusión. Estamos justamente hablando de la actualización, pues entonces, ahora sí, creo que este tema está en boga en todas las instituciones y debería de estar, permanecer, porque con tantos niños que ahora tenemos, que, que desarrollan estos tipos de capacidades, sea asociadas o no, pero igual nosotros tenemos que estar listos para trabajar con ellos como docentes de vocación que somos. Yo te agradezco mucho, Miss Yuletsi, y un beso y un abrazo. Listo, muchísimas gracias.